La primera pregunta sería, ¿en dónde estudió psicología? Yo estudié psicología en la Universidad Metropolitana de Xochimilco. La segunda pregunta sería, ¿por qué eligió la carrera de psicología? Bueno, psicología como carrera me encanta. O sea, yo sí creo que hay perfiles y yo no sabía qué era la carrera de psicología, pero yo tuve una maestra que tú conoces que se llama María Elena Liñán, María Elena. que es la esposa del rector, Creo que es... la que dirige humanidades, si no te fijas en ella. No, creo que sí, una vez sí platicamos, pero no me acuerdo muy bien. Bueno, pues ahí la ubicas. Ella fue mi maestra en la prepa y yo cuando la conocí y me enseñó, dije, ay, yo quiero ser lo que ella es y quiero aprender lo que ella me enseñó. Y entonces supe que era psicóloga, me encantó y yo siempre como que conocí la carrera y dije, de aquí soy. Luego yo me di cuenta que pues María Elena era María Elena, que o sea, una cosa era la psicología y otra era María Elena, pero la psicología me siguió gustando muchísimo y ya como que lo que hice fue como construirme a través de la psicología y ya María Elena fue como una muy buena inspiración, pero ya no era mi motivo era pues lo que aprendí en psicología y lo que yo podía desarrollarme ahí, ¿no? Y para ti, ¿cuáles son las expectativas de esa carrera antes de entrar? Bueno, lo que me gusta mucho de la carrera o por lo que pensé que la carrera me gustaba es porque te lleva a trabajar justamente con todas las herramientas interiores de la introspección. O sea, evidentemente, pues yo era una persona introspectiva, era una persona como muy reflexiva de las cosas que sentía, tenía una vida interior como muy movida, sí, y entonces pues esa finalmente es tu herramienta, ¿no? Entonces, pues era como decir, aquí me voy a emplear en lo que yo sé y en lo que a mí me gusta. Y realmente creo que la expectativa al final era esa, o sea, estudiar algo donde yo pudiera emplear esto que para mí era de todos los días, de toda la vida, de todo el tiempo, ¿no? Sí. Ajá. ¿Cómo describes tú tu profesión? Bueno, a mí me encanta, o sea, yo de verdad soy enamorada de la psicología, desde donde la practico, como la vivo. Quizás no soy la más científica porque sí estoy como de un corte más humanista, pero la verdad es que, no sé, para mí sí, o sea, yo como describiría la psicología en mi vida, para mí sí es como mi llamado de vida. Llamado de vida. Así, de plano así, o sea, y creo que quien se dedica y le gusta y dice de aquí soy, tiene una riqueza impresionante. Sí. Es como wow, qué padre, ¿no? Sí, de hecho era mi segunda opción, es mi segunda opción. Ajá. Aparte de medicina. Ay, wow. Sí, dije, pues primero voy a intentar con medicina porque la verdad medicina es una área muy hermosa, la verdad. Ajá. Pero es muy complicada y es muy peleada, la verdad. Sí. Hice 2 veces exámenes aquí en la del estado. Ajá. Y pues ahora sí que desgraciadamente lo quedé. Ajá. Dije, no, pero ¿por qué qué me va a detener a estudiar otra cosa que esté relacionado con la salud mental? Ajá. Dije, pues psicología va entre las ramas de la medicina y cuando entré como eso de investigar qué es la psicología antes, dije, no, o sea, es una cosa extremadamente hermosa. Sí. Me estoy enamorando más de la psicología demasiado porque aprendes muchas cosas. Sí. Aprendes que hay muchas relaciones que tú no sabías que tenías que podían afectar tu vida y que mediante las clases dices, no, pues me está afectando a mí y cómo no lo pude haber visto antes. Exacto. Y pues ya con las cosas que aprendes dices, no, pues suelto esto porque no me ayuda a crecer, no me ayuda a ser como soy realmente. Ajá. Y sí, la verdad es muy hermosa la carrera, sí estoy enamorándome mucho de la carrera. Es bien padre. Sí. Y la verdad es que, o sea, yo te diría, porque por ejemplo Mónica está aquí a la vuelta, ella es comunicadora humana, se ha enfocado mucho en psicología, pero le encanta la medicina, entonces ella se súper enfoca en el cerebro y todo este rollo, ¿no? Y yo pensaría, o sea, te escuché al principio y dije, ay, pues no dejes de investigar la medicina. Pero también te diría, pues la vida te da mensajes y a lo mejor el mensaje que te quería dar es que tú vas a ser muy buen psicólogo, mucho más enamorado que médico, ¿no? Sí, sí, ahorita sí que creo que fue un hecho de la vida que dijo, pues vas a quedar en psicología porque te vas a enamorar más de eso. Exacto, hay que escuchar los signos de los signos de sí, ¿no? Bueno, pasando con unas preguntas de habilidades y conocimientos más a fondo, ¿con qué otras disciplinas se relaciona la psicología educativa?
Bueno, la psicología educativa como con disciplinas, bueno, aquí se puede relacionar con todas las materias porque finalmente de lo que se trata es de que tú puedas como descubrir y aterrizar situaciones de vida, emocionales, de desarrollo, sociales, que afecten al chico en el desempeño de cualquiera de las materias que tenemos, ¿no? Entonces, pues desde ahí, o sea, si por ejemplo es un chavo que tiene un problema matemático, a lo mejor tiene una situación de discalculia y la psicología como tal, pues no se va a enfocar en eso, para eso están a veces malos comunicadores humanos y esto, pero sí puede identificar situaciones de orden emocional que generen esta inhabilidad o esta falta de habilidad y que de alguna manera detonen estados emocionales que bloqueen al chavo. Entonces yo creo que la psicología educativa no es que se vincula con todo lo que la escuela es, hablando materias, hablando institución, hablando orientación vocacional, hablando de relación con padres, hablando relación con maestros, con autoridades, porque pues por ejemplo, se me ocurre pensar cuántos chavos alucinan, por ejemplo, pueden alucinar a una maestra o a algún chavo que pueda alucinar a una maestra y que en el fondo lo que esté repeliendo es como una relación anterior representada en la autoridad de la maestra, pero que es pues de la vida del alumno, de su historia y demás, ¿no? Entonces, pues yo creo que la psicología educativa más bien la pondría en relación con todo el universo de la escuela. O sea, así que con todas las áreas de educativo y todo. Exacto, o sea, con los deportes, con la química, con las matemáticas, con la literatura, con todo lo que aquí se ve, pero no solo lo que aquí se ve y se aprende, sino con todos los elementos que existen en una escuela. La siguiente pregunta sería, ¿en qué consiste tu trabajo en la actualidad? Bueno, yo literalmente soy como la que se dedica a escuchar al chavo en crisis. O sea, de alguna manera trabajo con la parte pedagógica en cuestiones de generar como recursos para la orientación vocacional, generar recursos para la reflexión a tutores, a papás, pues en general, o sea, todo lo que puede ser a todos los ámbitos de la escuela, pero además en adecuaciones escolares, trabajamos en generar adecuaciones escolares para los chavos. Ahorita la adecuación escolar es un tema, ¿sí? Y pues mucho como contención, porque la verdad es que los chavos después, más bien toda la humanidad después de pandemia venimos como muy vulnerables, muy frágiles, como muy de línea muy delgada, que no es como algo, yo no creo que sea algo que dure para siempre, pero es algo que hay que transitar, o sea, y hay que caminarle de nuevo a la fortaleza, hay que caminarle al centrarnos en lo que sí tenemos, en lo que sí podemos, no tanto en la carencia ni en el dolor como en las fortalezas, pero mientras llegamos a eso, pues hay que caminarle con todo lo que implica. Entonces, pues mi tarea ha sido la escucha y el acompañamiento para estas situaciones, en específico con alumnos. Sí, como dicen, la pandemia, después de la pandemia, sí venimos como un concepto más delicado de las cosas, porque ahora sí que los tiempos de la pandemia, lo que más se vio como que se alzó entre las sombras fue la psicología y como los tanatólogos, con las pérdidas de las personas, se alzó ese sistema de psicología de acompañamiento con las pérdidas. Y sí, y sí lo vi, porque pues lo viví, así que fue una vivencia personal. Falleció alguien en su familia, ay, qué pena. Y pues sí, o sea, sí vi que esa área de tanatología como que reactivó ese sistema de pues volver a integrarse a la sociedad. Exacto, porque se vivía con mucho miedo. Sí, la verdad sí se veía con mucho miedo. Ahora sí que yo en la pandemia, todos esos 3 años que fue, no salí para nada. Y ahorita que como que ya estamos volviendo como a la normalidad, por así decirlo, como que me cuesta a mí. O sea, me cuesta como entablar una relación o esas cosas integrarte de nuevo. Pues como todos, digamos, nos da miedo de que, pues, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? De hecho, digo, yo no sé, pero yo trabajo con una persona, trabajé con muchas personas a la distancia, pero si no hubiera sido por mi propio proceso psicológico, de verdad lo hubiera vivido hiperaterrada, ¿no? O sea,
yo en una situación como muy específica, o sea, trabajé el por qué me daba tanto miedo, yo me sentía como en una esquina muerta del miedo, y cuando hice clic que tenía que ver con algo de mi historia personal, o sea, se me destrabó mucho del miedo, y entonces ya dije, bueno, va. Pero trabajo con gente que decía, es que mi energía social ya se cansó, ¿no? Y es real, o sea, la primera vez que yo fui a una fiesta y en una reunión terminamos muy rápido, muy cansados y dijimos, yo me acuerdo que les dije a la gente con la que estamos, tenemos que reaprender a encontrarnos, ¿no? Entonces son un chorro de reaprendizajes, ¿no? Y bueno, pues sí, la psicología tomó mucho auge en ese momento, y la psicología aquí, o sea, ha tenido mucho trabajo porque los chavos, pues evidentemente, hay una generación en especial que creemos que es la que más se ha, de alguna manera, pues que todavía estamos viviéndoles como esto, y hay que trabajar y acompañarlos. Y también a los papás. A los papás, sí, bueno, o sea, sí. porque algo real, algo que no, o sea, que hemos visto, pero hasta ayer lo escuché que le dieron como la palabra y la boca, es teniendo en casa papás e hijos no será muy fácil llevar el desayuno, cuidar, apapachar, ver, incluso escuchar las clases. Y ahora el rollo de soltar y no querer defender y no querer, o sea, soltar a tu hijo y decir, ya se fue y que vaya y que ya no estamos en un cuarto ni en una casa, ya están en la escuela y tú en tu trabajo, y como volver a reintegrarnos en ellos allá y yo acá, es otro trabajo que también está costando. Sí, pues de hecho en mi familia igual como que vimos ese tema de que el hecho de soltar a mis hermanos y a mí, mi mamá como que le cuesta un poquito porque ella tiene como el miedo, pero no lo expresa, pero ella nos platica de vez en cuando que tiene como el miedo a soltarnos, pero nosotros decimos pues no, o sea, nuestro trabajo pues ya depende de nosotros, como hijos y como personas que tenemos que pues ya volver a realidad, que pues ya no estamos en pandemia, ya estamos como que tenemos que pues, aprender a vivir y a soltar el nido, como dice mi mamá. Exacto, aterrizarnos en que ya va, o sea, ya vete a la vida y uno se queda en lo que estaba haciendo. Sí. No sé, en la casa o en el trabajo. Sí, de hecho es ama de casa, pero tiene su trabajo de manualidades artesanas. Ah, ok. Ella teje. Ah, wow. Y pues ahora sí que se entretiene demasiado y pues le genera sus dineros de ella. Y qué padre. Con eso se entretiene. Ajá. Y pues ya nosotros yo estudio y mis hermanos mayores ya trabajan. Qué padre. Sí. Pues sí, es como dice que reactivarnos, ¿no? Reactivarnos. Todos tenemos que reactivarnos. Bueno, su siguiente pregunta sería, ¿la psicología tiene un código de ética? Claro. ¿Me lo podría como explicar? O sea, pues para empezar, un código de discrecionalidad, ¿no? O sea, que por ejemplo a veces cuesta mucho trabajo, por ejemplo yo doy clases de psicología, entonces de repente quiero contar casos y es como, o sea, puedo contar que un ejemplo que tuve, que no sé qué, pero por ejemplo, o sea, en realidad uno debe ser discreto en quién ve y a quién ve y cómo ve y no decir nada. Otra situación que no debes, por ejemplo, si es psicología educativa, ¿qué aplicaría a quién específico? Pues yo puedo escuchar a muchos chicos y tengo que dejarles muy claro que lo que aquí digan es confidencial, pero que como es un orden escolar, sí lo va a saber su responsable, que es su tutor, ¿no? O sea, que no es algo que me quedo yo nada más, sino que es algo que, o sea, tiene que estar en un expediente. También tengo que ser discreta en el término de que veo a una persona y puedo ver a otra, pero no puedo decirte a ti lo que me contó, ella, ni a ella lo que me contaste tú, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues también hay un código en el sentido de no puedo guardar una alianza si tu vida está en riesgo. O sea, entonces, si yo de repente escucho cosas que generan riesgo, o sea, sí puedo trabajar contigo, pedirte que, por ejemplo, me dejes intervenir, que me dejes comunicar con papás, y ese, por ejemplo, es un tema. A veces los chavos dicen, no, es que no quiero que mi papá sepa, es que no quiero que mi papá sepa. Y tú estás ahí como no queriendo violentar y queriendo que ellos acepten que necesitamos ayuda de los papás. Y luego ya cuando aceptan, ahora tópate el rollo del papá, o sea, apenas pasó, y ves al papá y el papá puede ser como la persona más enojada y violenta y dices, bueno, por eso el chavo no quiere que le diga a su papá, pero también hay un reclamo de los papás de ¿por qué no me dijo antes? O ¿por qué me dijo? O sea,
de repente estas cuestiones sí son como muy complicadas, ¿no? O sea, de repente nos demandan ser psicólogo y no digas y no hables y demás, pero pues eres el psicólogo y eres el ser humano y de repente si ves como cuestiones de riesgo no te puedes quedar tan callado, menos en una escuela, ¿no? Entonces, pues el código de discrecionalidad siempre está,